Bueno, han salido nuevas informaciones sobre el caso de Alejandro Gil a través de declaraciones realizadas por su hermana María Victoria Gil, y queremos comentarla y compartir nuestro análisis y opiniones con ustedes. Y además, a través de estas informaciones que ella brindó, se puede esclarecer el mito sobre los famosos tweets de Díaz-Canel. Tocaremos estos temas y otras cosas más, así que si le interesa el tema como tal, quédese aquí con nosotros. Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son la prioridad en nuestro contenido. Bueno, según las declaraciones dadas por María Victoria Gil a Mario J. Pentón, está confirmado ya de que Alejandro Gil espiaba para la Agencia Central de Inteligencia, es decir, para la CIA. Algo de lo que ya dije en uno de mis videos anteriores, que por cierto voy a dejar aquí los enlaces por si los quieren ver, los dos videos que hablé del tema de Gil. Por supuesto que para nosotros la agencia que lo había reclutado como tal, como misión final, era la agencia de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, ya que es la agencia norteamericana que está llevando a cabo la guerra económica contra Cuba. Aunque explicamos que a nuestro entender el reclutamiento lo había hecho el MI6, ya que Alejandro Gil estuvo un largo periodo de años viviendo en Londres, y por lo tanto en esa cooperación entre agencias era mucho más fácil para el MI6 operar en su país y poder hacer el estudio, el acercamiento y el reclutamiento de Alejandro Gil para posteriormente pasárselo a algún oficial de la Agencia Central de Inteligencia. Así que ya queda descartado determinadas especulaciones que había por ahí de que el posible reclutador de Alejandro Gil fuera el CNI español, ya que su hermana María Victoria Gil y su sobrino hace unos 10 años que viven en España, y se especuló mucho de que el CNI español pudiera estar detrás de este reclutamiento. De todas formas, para mí no está descartado que el CNI, a través de cooperación entre agencias, se haya acercado a la hermana de Alejandro Gil para averiguar determinadas características personales de Alejandro Gil como tal. Ella dice que lleva 10 años, como ya le expliqué, en España, y si Alejandro Gil ya estaba reclutado, por supuesto que no se le realizó ningún acercamiento a la hermana de Alejandro Gil. Pero si en ese tiempo él aún no estaba reclutado, estoy convencido que a través de la cooperación entre agencias, sin ella conocerlo, por supuesto, ni conocerlo su sobrino, a través del CNI español, del Centro Nacional de Inteligencia Español, alguien se le acercó, o a través de alguna persona hubo un acercamiento hacia la hermana de Alejandro Gil para conocer las características personales de su hermano, es decir, gustos, opiniones, motivaciones, expectativas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque indiscutiblemente también en Londres le hicieron un estudio a través de personas que se le acercaron, o incluso de
del mismo personal inglés con el que él trabajaba, y se le sometieron a diferentes estímulos para ver cómo reaccionaba. Un ejemplo, quizás le hayan propuesto relacionarse con prostitutas, no prostitutas de burdel ni de bajo mundo, sino prostitutas de alto nivel, es decir, las que andan con directivos, con ejecutivos, con personas, con dueños, con empresarios y esas cosas. También muy posiblemente le hayan hecho regalos caros a ver cómo reaccionaba, lo hayan llevado a lugares lujosos, etcétera, 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 para medir sus reacciones como tal, y en función de eso valorar si podía ser o no reclutado. Igualmente estoy convencido de que le colocaron una persona con la cual él tuviera o sintiera la suficiente confianza como para tratar temas que no trataría públicamente, y a partir de ahí poder determinar la posibilidad de reclutamiento de Alejandro Gil. Este tipo de personas llega como una amistad, se sincera con uno, te empieza a contar historias personales, hasta cierto punto secretas de su vida, va entrando en confianza con la persona hasta que logra que la persona se sincere con él y le cuente cosas que normalmente en público no cuenta. Y por ahí también se hace el estudio de la persona. Todos estos métodos los usan en sentido general las agencias de inteligencia, o lo que es conocido también como los servicios especiales, para poder hacer un estudio mucho más profundo, un estudio psicológico mucho más profundo de la posible persona a reclutar como agente. Aquí también María Victoria Gil vuelve a repetir que su hermano desde un inicio ha negado todos los cargos que se le han imputado, y sobre todo el tema del espionaje. Y hay muchas personas que siguen insistiendo en que el tema del espionaje es simplemente para crear un chivo expiatorio por parte del gobierno cubano para limpiar o culpar de todo el desastre económico que estamos viviendo indiscutiblemente. Como dije en mi video anterior, lo vuelvo a repetir ahora, no tiene ninguna razón levantar cargos de espionaje falso a Alejandro Gil y hacerlos públicos cuando ya tiene un expediente abierto en la fiscalía por corrupción, ya que precisamente a quien menos conviene los cargos de espionaje es al gobierno cubano, ya que demuestra hasta cierto punto una debilidad dentro de su aparato de seguridad, y incluso dentro del mismo gobierno, ya que le han colocado un agente al más alto nivel posible, al máximo nivel posible. Por lo tanto, hacer público de que Alejandro Gil es un agente de la CIA, realmente a quien menos beneficia es al gobierno cubano. De hecho, hace tiempo leí en un libro, que ahora no recuerdo el nombre, y me llamó mucho la atención, porque para mí siempre que se detectaba un agente se detenía y se procesaba jurídicamente. Y leyendo un libro de un agente del MI5, el MI5 es la contrainteligencia británica, el MI6 es la inteligencia y el MI5 es la contrainteligencia. Y leyendo un libro de un agente, de un oficial, mejor dicho, un agente no, de un oficial del MI5, es decir, de la contrainteligencia británica, me enteré de que la contrainteligencia británica ubica y detecta a un agente que trabajaba para los servicios de inteligencia
soviéticos, el KGB, pero esta persona tenía un alto nivel, no recuerdo si era dentro del gobierno británico o trabajaba cercano a la reina Isabel. Y me llamó mucho la atención que, claro, esta persona ya tenía una edad avanzada. Y me llamó mucho la atención que cuando van a ver a Margaret Thatcher para que dé su autorización sobre el caso, es decir, de detener a la persona, etcétera, etcétera, Margaret Thatcher dijo que no, que simplemente a esta persona la separaran de su cargo, que que no se le iba a enjuiciar, que no se le iba a hacer absolutamente nada y que a ese tema había que, como decimos nosotros, echarle tierra y no tocarlo más. Simplemente separar a esa persona del lugar donde trabajaba bajo cualquier pretexto y cerrar ese caso. Simplemente porque ponía en entredicho la capacidad de los servicios de contrainteligencia británicos de detectar un agente soviético al más alto nivel dentro del gobierno o dentro del eh, cercano a la reina Isabel. Y por lo tanto, como era de ese nivel tan alto, se decidió separarlo de su cargo, de su responsabilidad y dejar todo como está. De hecho, esa persona ni fue enjuiciada ni nada de eso. Simplemente se le mantuvo bajo observación por un largo de tiempo, se le separó de sus responsabilidades y el caso se cerró. ¿Por qué? Porque realmente deja mucho que desear que te coloquen un agente a tan alto nivel. Agentes siempre va a haber de todos los lados, pero agentes de máximo nivel que lleguen a las altas esferas de un gobierno cualquiera, ya eso es mucho más difícil. Y reconocer que te han colocado un agente al máximo nivel, realmente a quien más perjudica es al país que le han colocado ese agente como tal. Por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna lógica levantarle un cargo falso de espionaje a Alejandro Gil, porque realmente quien más se perjudica con esa propaganda y esa noticia es precisamente el gobierno cubano y la seguridad del Estado cubano. Y en cuanto a que es un cargo, o como dicen la gente, para incriminarlo como chivo expiatorio, aquí todo el mundo sabe que el tema económico, el desastre económico no es exclusivamente de Alejandro Gil. Aquí incluso estuvieron antes de Alejandro Gil los famosos lineamientos que se metieron más de 10 años estudiando los lineamientos y cuando los implementaron fue un completo y total desastre. Después, por supuesto, vino Alejandro Gil con el reordenamiento, que también fue otro desastre más, pero ya el desastre grande venía desde los lineamientos donde Alejandro Gil no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Así que realmente decir que lo quieren incriminar como un chivo expiatorio para justificar todo el desastre económico que tiene el país es completamente absurdo porque el desastre económico de este país no lo comenzó Alejandro Gil. Por lo tanto, crearle un cargo de espionaje es completamente absurdo como un simple chivo expiatorio. Es por eso que esa versión y esa teoría que algunos repiten por ahí como papagayo, para mí no tiene absolutamente ningún valor. Y si se le levantaron cargos de espionaje es porque realmente realizó y hay pruebas de su labor de espionaje contra el Estado cubano. Vaya, cosas así de que
fue inculpado y como espionaje, simplemente para crear un chivo expiatorio, para limpiar, echarle las culpas a alguien de todo el desastre económico, o sea, cosas así, solamente se creen aquellas personas que por temas ideológicos son ciegos y sordos completamente a cualquier cosa que salga de aquí de Cuba o que diga el gobierno cubano. Simplemente nada de lo que diga el gobierno cubano, ninguna prueba que presente el gobierno cubano las van a aceptar, porque simplemente por temas ideológicos son ciegos y sordos y van a negar siempre cualquier cosa que eh, se diga desde aquí, por muy lógica que sea o por muy grande que sean las pruebas como tal. Pero bueno, contra ese tipo de personas no se puede hacer absolutamente nada. María Victoria Gil también dijo que el abogado de Alejandro Gil, Abel Solás, rebatió punto por punto cada uno de los hechos que le incriminaban en el espionaje. Yo creo que el abogado de Alejandro Gil pudo haberlo hecho desde su punto de vista jurídico como tal, pero indiscutiblemente, aunque no se presentaron todas las pruebas, porque incluso ella ahí reconoce que quien instruye los cargos de espionaje no es la Fiscalía General de la República, sino que es el Departamento de Seguridad del Estado, y por supuesto ahí hay muchas pruebas que no están que están en posesión de la seguridad del Estado, pero que no están colocadas en ese expediente como tal, por, por diferentes razones de seguridad nacional, pero es indiscutiblemente de que hay pruebas suficientes sobre la labor de espionaje que realizó Gil, aunque el abogado haya dicho que rebatió punto por punto todo lo que aparecía como incriminaciones en el tema del espionaje. Pruebas hay, eh, eso no es un caso montado ni nada por el estilo. Quien no lo quiera creer, bueno, simplemente no lo quiere creer. María Victoria Gil dijo también que este engranaje maquiavélico, es decir, la acusación de espionaje, se la montaron a partir de sus viajes a Estados Unidos en funciones oficiales. Esto es completamente falso, porque es extremadamente difícil hacer cualquier tipo de contacto con alguien que viaje a otro país en una visita oficial, porque por regla general siempre está rodeado de gente, siempre está cuidado, siempre se está moviendo de un lugar a otro para reuniones, para recepciones, etcétera, etcétera. Y es muy difícil hacer un contacto no de pasarse por el lado y guiñarse el ojo, sino de poder tener una conversación tranquila para intercambiar información y para dar indicaciones. Eso, hacerlo a cualquier persona en una visita oficial a otro país, eso es prácticamente imposible, y es mucho más imposible en esas visitas con carácter oficial a determinados países. Ya se refiere sobre todo a los Estados Unidos. En ese tiempo de visitas oficiales es imposible hacer el estudio, el acercamiento, el reclutamiento de nadie, y mucho menos darle instrucciones de cómo hacer para, para hacer llegar la información al servicio de inteligencia que lo recluta, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada de eso se puede hacer en 15 minutos, ni en 10 minutos, ni en 5 minutos. Así que todo eso de que las acusaciones vienen a partir de sus visitas oficiales por cuestiones de trabajo a los Estados Unidos, es decir, esencialmente a lo que es la ONU en diferentes temas, eso es completamente absurdo. Realmente Alejandro Gil lo reclutaron en Londres.
como dije en el otro de los videos que saqué sobre Alejandro Gil, ahí era donde el MI6 tenía el tiempo suficiente, además de operar en su país, para poder hacer un estudio, un acercamiento y un reclutamiento de Alejandro Gil con tiempo suficiente. Y después que hizo el reclutamiento, prepararlo con determinadas nociones de lo que es la labor de espionaje y después, por supuesto, pasárselo a algún oficial de la CIA que, por supuesto, le dio mayores instrucciones sobre los temas que a ellos más les interesaba y le dieron una serie de preparación que él necesitaba para su labor como tal. Ya que nada de eso se puede hacer en 10 15 minutos cuando tú no tengas un chance de separarse de la delegación y hacer el contacto con el oficial que te está tratando de guiñar el ojo para que tú te la acerques, para hacerte la propuesta de que te quiere reclutar. Nada de eso funciona así. Eso no es Hollywood ni nada de eso. Todo eso es, todas esas opiniones no tienen absolutamente ningún fundamento. También dijo, y aquí empieza la famosa trama esa que ha despertado muchas opiniones en sentido general, sobre todo entre los detractores, sobre los tweets escritos por Díaz-Canel. Entonces ella dice: yo creo que el menos culpable de todo lo que está pasando con mi hermano es el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, porque él desconocía, es decir, yo he hecho corte porque ella habla otras cosas y entonces la transcripción que he hecho ha sido lo esencial, porque él desconocía y no sabía nada. Y eso es algo que lo vamos a analizar ahora, pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer la cronología de los tweets y que ha levantado tantas especulaciones de por qué Díaz-Canel lo felicitó, después lo felicitó primero por su trabajo el día 2, después lo felicita el día 6 por su cumpleaños, etcétera, etcétera, y todo eso ha levantado mucha especulación y muchas opiniones de que si Díaz-Canel lo sabía, de que si de Díaz-Canel no lo sabía, de que si el tuit de Díaz-Canel fue para engañar a Alejandro Gil, que fue una indicación que le dio la seguridad al Estado de que lo hiciera, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a las opiniones de María Victoria Gil, podemos ya formarnos una idea real de qué fue lo que pasó verdaderamente con esos tweets. Bueno, según narra ella, y también es conocido por todos nosotros que hemos seguido el tema, el día 1 de febrero del 2024, mi hermano recibe una llamada del primer ministro Marrero Cruz. Y en esa llamada, Manuel Marrero le dice a mi hermano que su trabajo como ministro de Economía y Planificación no ha dado los frutos esperados, que su trabajo ha sido un buen trabajo, que su trabajo no ha sido un buen trabajo y que por lo tanto al día siguiente iba a ser destituido y que tiene que comenzar a entregar toda la documentación relativa con el Ministerio de Economías y Planificación. Aquí hay una palabra que está mal hecha, es decir, mal expresada por parte de María Victoria, que no, y que se utiliza muy poco dentro de las comunicaciones, incluso dentro de las notas oficiales del gobierno cubano cuando se va a remover del cargo a alguien. Y es la palabra que ella dice, que Marrero Cruz le dice que va a ser destituido. No. Realmente no creo que le haya dicho que iba a ser destituido, sino que iba a ser sustituido.
que es la palabra que se usa cuando se habla de destituido, es porque es algo muy abierto, muy conocido, muy público, muy escandaloso. Es cuando entonces se utiliza, ya sea de forma interna o en notas oficiales, la palabra de destituido. Mientras tanto, no es así, se utiliza la palabra de sustituido. Entonces, así, el día 2 de febrero se da la noticia que Alejandro Gil ha sido destituido como ministro de Economía y Planificación. Y vuelvo a lo mismo, ella dice destituido, pero realmente la nota oficial, tengo entendido que dice sustituido, que es lo que se usa en la nota oficial. Ella continúa hablando con respecto al día 2. Ese mismo día 2, en un tuit, Díaz-Canel, dice ella, felicita a mi hermano por el trabajo que ha realizado al frente del Ministerio de Economía y Planificación. Y mi hermano le responde a través de otro tuit, gracias Canel, voy a continuar igual trabajando y continuaré haciendo revolución. Después viene el tuit del presidente el día 6 y ella dice, el 6 de febrero mi hermano cumple años y Canel vuelve a felicitar a mi hermano a través de un tuit. Mi hermano continúa yendo al Ministerio de Economía y Planificación porque tenía que recopilar allí en el ministerio todos los archivos que tenía que entregar para hacer la entrega del ministerio como tal. La entrega es un proceso largo y difícil, complicado. Se entrega toda la documentación del trabajo realizado durante 4 años consecutivos. Es decir, él tenía que recopilar toda la información necesaria para hacer la entrega de todo lo que hizo al frente del Ministerio de Finanzas y Planificación durante 4 años. Y entonces ya el 24 de febrero, según explica María Victoria Gil, Marrero Cruz lo cita a su oficina y dice ella que cuando mi hermano llega para entregar toda la documentación, encuentra allí que junto a Marrero Cruz hay 2 oficiales de la seguridad del Estado. Estos 2 oficiales, o uno de los oficiales, no sé, le comunica que estaba bajo una investigación y que va a tener a partir de ese momento como una especie de reclusión domiciliaria junto a su mujer. Y ahí los llevan a ambos a una de esas famosas casas que tiene el Ministerio del Interior, es decir, esas casas que son conocidas como casas de seguridad. Continúa Vicky. Estuvieron ahí durante 4 meses. En esos 4 meses decidieron encausar a mi hermano y exoneraron de toda responsabilidad, imagino, a Gina María González García, porque ella volvió a su casa, es decir, regresó a su casa en Miramar y mi hermano a partir de esos 4 meses fue directamente trasladado a una cárcel de altísima seguridad que es la cárcel de Guanajay. Continúa diciendo, ahora es la acusación. Marrero es el que ha estado detrás y delante de todo el proceso contra Alejandro Gil. Es decir, estas son las palabras de María Victoria Gil. Y se basa en que ellos explican, yo realmente no tengo constancia de eso, porque no conozco a nadie que conozca a Marrero o que haya conocido a Marrero y por lo tanto yo esa información la desconozco completamente. Ellos tienen entendido, ellos dicen que Marrero viene de las FARC y que fue o es coronel
de las FARC, algo que yo realmente no puedo ni confirmar ni negar porque es algo que yo desconozco completamente, porque como ya decía, no conozco a nadie que haya conocido a Marrero y pueda dar referencia de dónde salió Marrero, esas cosas. Se dice que es de la FARC, que vino de la FARC y que es coronel, pero yo de eso no conozco absolutamente nada. Y ahora vamos a entrar en el pollo del arroz con pollo, es decir, en descifrar toda esta historia y ver cuál es la parte real. Empezando, acusan a Marrero de ser la figura detrás de todo el proceso contra Alejandro Gil, y a Díaz Canel según María Victoria Gil, ella considera que es el menos culpable dentro de todo este proceso. Algo que no es real como tal. Independientemente de los mensajes de Twitter de Díaz Canel el día 2, es decir, un día después de la destitución de Gil, y el día 6, el día del cumpleaños de Gil. Y ahora voy a explicar el porqué. Cuando la seguridad de Estado ya tiene suficiente información, aunque no la tenga confirmada, de que hay posibilidad de espionaje a ese nivel, ¿a quién se la comunica? Se la comunica al ministro del Interior, el hoy general de Cuerpo Ejército, Lázaro Alberto López Caso. ¿De dónde viene el general de Cuerpo de Ejército? Lázaro Alberto López Caso. Viene de la contrainteligencia militar. ¿A quién se subordina la contrainteligencia militar? Al general de ejército Raúl Castro. ¿Quién puso al hoy general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto López Caso como ministro del Interior? Raúl Castro. Pero digo más, ¿quién mandó a ascender a Lázaro Alberto López Caso de general de división a general de Cuerpo de Ejército? Raúl Castro. Por lo tanto, ¿a quién es completamente fiel el ministro del Interior y hoy general de Cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto López Caso? Al general de ejército Raúl Castro. Es decir, hoy, en la Cuba de hoy, por encima de la seguridad del Estado está el general de ejército Raúl Castro, nadie más. Ningún ministro, incluido ni el ministro de Interior. El hombre que dice qué hacer a la seguridad del Estado se llama hoy y sigue llamándose hoy Raúl Castro Ruz, más nadie. Por esa razón, hoy en día, todo lo que es importante se le comunica a Raúl Castro y Raúl decide si se hace o no se hace lo que se le propone. Todos los temas de importancia de este país son consultados con Raúl Castro. Todos. Incluso Díaz Canel consulta temas importantes con Raúl Castro. No es Marrero Cruz. Marrero Cruz ni pincha, ni corta, ni da color a ese nivel. Aquí quien le manda directamente a la seguridad del Estado se llama Raúl Castro Ruz. Punto.
Por lo tanto, ¿a quién fue a la primera persona que le informaron lo que estaba sucediendo con Gil? Al general de ejército Raúl Castro Ruz. Y Raúl Castro Ruz fue quien decidió qué se iba a hacer. Porque ahora viene la otra parte, que es lo que se especula mucho. Cuando la seguridad del Estado detecta o ya tiene bastantes indicios de que es real la labor de espionaje de Alejandro Gil, lo primero que dicen que hay que averiguar quién más está en eso. Y por lo tanto, aunque se confíe de todos los miembros del gobierno, hay una máxima dentro de los servicios de seguridad que dice confía, pero comprueba. Por lo tanto, a partir de ese momento hay que investigar a todo el mundo y empezar a descartar a los que no tienen absolutamente nada que ver con la labor de espionaje de Alejandro Gil, porque simplemente Alejandro Gil pudo acercarse a otro miembro del gobierno y convencerlo de que también realizara labores de espionaje. Por lo tanto, se puso bajo investigación prácticamente. Por supuesto, siempre habrá gente que no se investigó por diferentes razones, porque son personas de alta confianza, etcétera, etcétera, pero a partir de ese momento de que llega ese comunicado de las labores de espionaje de Alejandro Gil al general de ejército Raúl Castro, se empezó a investigar prácticamente a todos los miembros del gobierno para descartar de que no hubiera otra persona a ese nivel realizando también labores de espionaje. Y es por eso que Alejandro Gil no es detenido hasta el día 24 de febrero. Es decir, tuvieron unos veintitantos días para poder hacer todas esas tareas lo más rápido posible. Y es por eso que ni Díaz-Canel sabía absolutamente nada, ni Marrero Cruz sabía absolutamente nada. Porque un caso de espionaje a ese nivel se trabaja extremadamente con un grupo súper compartimentado y súper reducido. Estoy convencido que Díaz-Canel fue informado y Marrero Cruz fue informado sobre el día 20, 21 de febrero o algo así. Después que la seguridad del Estado pudo perdón, acumular más pruebas contra Alejandro Gil, porque indiscutiblemente cuando Alejandro Gil es sustituido, él como agente tiene que contactar con el oficial que lo atiende y pedir instrucciones. Eso es lo básico. Y eso era lo que quería la seguridad del Estado. Porque él debe recibir instrucciones y el oficial que lo atiende decirle, no hay absolutamente nada, no hay indicio de que te hayan descubierto, ¿no? Simplemente mantén un perfil bajo. ¿Qué cosa es un perfil bajo? Pues no hagas ningún contacto, no tramites información, destruye cualquier prueba que te pueda incriminar y esperas ahí a que la marea baje, porque no tenemos nosotros, como la agencia que lo reclutó, ninguna información de que tu trabajo haya sido descubierto. O si no, el oficial que la atiende le dice, esto no me gusta, pon en práctica el plan de emergencia. El plan de emergencia es determinada metodología para él poder salir del país y meterse en una embajada, quién sabe, lo que hayan planificado. Pero él necesita, una vez decidida su sustitución como ministro de Economía y Planificación, hacer contacto con su oficial
para recibir instrucciones, y eso era lo que estaba esperando la seguridad del Estado. Por eso es que yo digo que la seguridad del Estado tiene pruebas más que suficientes con respecto al tema de espionaje de Alejandro Gil. Eso es indiscutible. Y bueno, ¿qué sucedió después de que se le comunicó a Raúl lo que estaba sucediendo con Alejandro Gil? Simplemente por, ¿cómo se llama? Proposición de los oficiales de la seguridad del Estado que estaban trabajando el caso, se le solicitó a Raúl, por supuesto, que se separara a Alejandro Gil del puesto que tiene, por supuesto, para no, perdón, mm, perdón, para no, para que no siguiera obteniendo más información al respecto sobre los temas económicos, que indiscutiblemente era la información de mayor peso que él transmitía como tal, aunque por supuesto se le pidieron valoraciones de otros miembros del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son trabajos normales de los agentes, pero se les separó sobre todo de la fuente de información principal, que eran los temas económicos del país. ¿Y qué se hizo? Bueno, a través, por mediación de Raúl, supongo que sea el ayudante, alguien cercano a Raúl, llamó, que es como debe ser. Si eso se violó y se hizo de otra forma, yo eso sí no lo sé. Pero lo correcto era llamar a Díaz-Canel y decirle que Alejandro Gil, como ministro de Economía, no había dado resultados suficientes y que se tenía que sustituir y nombrar a otra persona que quizás le dieron hasta el nombre de quién sería el sustituto de Alejandro Gil. Y la cadena normal es que entonces Díaz-Canel tenía que comunicarle a Marrero Cruz de la sustitución de Alejandro Gil. Y Marrero Cruz, como es primer ministro y por lo tanto es el jefe directo de todos los ministros de este país, era el que tenía que comunicarle oficialmente a Alejandro Gil que iba a ser sustituido de su cargo. Si llamaron directamente a Marrero Cruz para que le informara a Alejandro Gil que iba a ser sustituido de su cargo, y después Marrero Cruz se lo informó a Díaz-Canel por ser su jefe inmediato, eso yo no lo sé, pero el recorrido oficial de esa información debió ser de Raúl o de personas cercanas a Raúl, su jefe de despacho, lo que sea, a Díaz-Canel y Díaz-Canel a Marrero Cruz. Y bueno, por iniciativa propia, por la cercanía que tenía Díaz-Canel con Alejandro Gil, incluso María Victoria Gil lo describe como muy cercano, como casi hermanos, es como lo describe ella. Él tomó la iniciativa muy personalmente al desconocer todo lo que toda la trama que había detrás de la sustitución o de la destitución, aunque como ya dije se habla de sustitución, de Alejandro Gil, decidió hacer un tuit reconociendo su trabajo dentro del Ministerio de Economía y Planificación durante esos 4 años, y después el día 6 decidió hacer otro tuit felicitando a Alejandro Gil por su cumpleaños, pero fue su iniciativa personal, porque hasta ese momento desconocía completamente todo lo que se estaba trabajando detrás de Alejandro Gil por parte de la seguridad del Estado. Ese es el tema de los tweets. Ni fue indicado,
ni fue para confundir a Alejandro Gil ni nada de eso, porque ningún órgano de seguridad o los servicios especiales, como se conocen también, involucra a un mandatario, a un presidente de ningún país, para desinformar a un agente por muy alto nivel que tenga dentro del gobierno. Eso no. Para desinformar a un agente se utilizan 25.000 variantes, pero nunca se pone en entredicho la figura de un presidente. Por lo tanto, esos dos tweets fueron iniciativas propias de Díaz-Canel al desconocer lo que realmente estaba pasando en ese momento con Alejandro Gil. Así que creo que se ha aclarado el misterio. Por supuesto, habrá aquellas personas que nada de esto les convenga y que nada de esto se crea, pero esa es la lógica de lo que sucedió con esos tweets que el presidente Díaz-Canel le hizo en esos 2 días, el día 2 y el día 6, a Alejandro Gil. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, el análisis nuestro sobre la última información que salió, desgraciadamente hecha pública por la hermana de Alejandro Gil y no por el gobierno cubano, pero bueno, tenemos que, a los que nos interesan ciertas cosas, tenemos que obtener información para tratar de entender lo que sucedió de donde provenga, siempre y cuando se ajuste lo más cercano posible a la realidad y no sea una información fantasiosa. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Déjennos sus comentarios, qué piensa de todo esto, qué cree de toda esta historia, cuál es su opinión. Y nos vemos en otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Y sobre todo no olvide que en nuestro programa prima la seriedad, la responsabilidad y la veracidad sobre nuestro contenido. Chao.